En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Señor Jesús, envía tu Espíritu de verdad para que inunde nuestro pensamiento. Envía tu Espíritu de amor para que inflame nuestro corazón. Ven, Señor Jesús, toma nuestras personas y entréganos a ti. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hola queridos amigos, bienvenidos a este espacio de formación que tenemos en Cruzada por el Reino y queremos iniciar este mes pues teniendo una breve exposición sobre una de nuestras patronas y que en general es patrona de las misiones, Teresita del Niño Jesús. Y queríamos ofrecerles este material de formación, esta pequeña meditación, como una provocación a conocer un poco más de su vida y comprender un poco más del sentido de que haya sido nombrada patrona en las misiones, no solo porque rezó o oró por las misiones, sino porque ella misma estaba constituida de espíritu apostólico. Por ello, la Iglesia, de manera muy sabia, la ha nombrado patrona de las misiones. Em, lo vamos a ir desarrollando un poco a lo largo de esta pequeña meditación, pero es lo que nosotros les queremos proponer para que poco a poco vayamos conociendo a Santa Teresita del Niño Jesús, su sol apostólico y tal como se manifiesta en sus escritos. El día de hoy, pues lo que vamos a abordar es un escrito, una parte de sus escritos que son desconocidos. Muchos de ellos, generalmente uno conoce Historia de un alma, los tres manuscritos, pero lo demás de Teresita queda como en el olvido. Y sin embargo, a mí me parece que para conocer de manera cabal a Teresita hace falta leer toda su obra. El día de hoy les vamos a presentar una carta que ella escribe a un sacerdote que es su hermano espiritual y que llega a profundizar bastante de este sentido apostólico y a mostrarnos otra faceta de Teresita que posiblemente muchos de nosotros habíamos desconocido hasta ahora. Entonces vamos a ir poco a poco. Evidentemente voy a hacer referencias a casi todas sus obras, eh, excepto a su poesía, que poesía sería para otra ocasión, pero vamos a ir poco a poco adentrándonos en el pensamiento de Teresita. Bueno, lo primero hay que decir que esta es una carta, dependiendo de la edición, yo la tomo de la edición del Monte Carmelo, una de no la más reciente, sino una edición previa a la más reciente, donde esa carta aparece en el lugar 191. Las nuevas ediciones me parece que aparecen en la 220. La carta 220, Teresita tuvo un epistolario denso, la mayor parte dirigida a su hermana Celina. Es bastante el epistolario dirigido a Celina, la hermana que le seguía en edad más grande de manera inmediata. También a Inés tiene bastantes cartas, a sus otras dos hermanas es bastante menos cartas, pero por ejemplo a María del Sagrado Corazón, que es una de sus hermanas, la segunda mayor, le dedica el manuscrito B, que era de hecho una carta donde había pedido a su hermana que le explicara su doctrinita. Pero esta carta está dirigida a un sacerdote que la madre Ana de Gonzaga pues, le había encomendado como hermano espiritual para que orara por su labor apostólica, por su labor ministerial, y después le permite el intercambio de cartas, porque eso no se podía en el Carmelo. Y Teresita aquí se desfoga todo su ardor, quiere manifestar lo que ella piensa acerca de la labor apostólica de la Iglesia y su papel de ella misma dentro de esta labor. Y aquí es muy importante porque esta carta la escribe el 19 de marzo del 97, de 1897. Estamos en el año que Teresita muere. Por lo tanto, la madurez espiritual de Teresita se está asentando de manera cada vez más evidente. Esta carta está ya en la etapa de la madurez y lo que trata Teresita, ella ya presiente su muerte. Estas cartas están llenas de la conciencia de una muerte próxima
y por lo tanto de la manifestación de lo nuclear de su vida. Esto es muy importante. Voy a hacer referencias a una carta, a dos cartas anteriores que hace Teresita, a una carta, perdón, anterior que hace Teresita. Una también es dirigida a otro hermano espiritual que también lo encomiendan a su oración y a su cuidado espiritual, a su maternidad espiritual, que es el seminarista Ruland, que también, así como el padre, perdón, el padre es Roland que le escribe esta carta, el seminarista es Bellier. Ambos tienen una vocación misionera y se van a hacer misión, uno pues, a las misiones que varios movimientos religiosos emprendían en Asia, en el Oriente. Entonces, aquí está platicando con el padre Roland, le está respondiendo una carta previa en donde él le cuenta que cuando estaba desembarcando en Japón, está, eh, estuvo a punto de morir en un naufragio. Entonces Teresita se emociona porque dice que justo las dificultades, las adversidades en la misión son lo que le dan el sello cristiano al asunto y lo que permiten, de hecho, que la misión sea fructífera porque uno se une de manera muy íntima y estrecha a cómo el Señor obró la redención por medio de la pasión, por medio de la pasión, del sufrimiento y del amor. Es muy importante esa dupla en el pensamiento apostólico de Teresita sobre sufrimiento y amor. Pero voy a poner las citas en las que Teresita se inspira para explicar un poco más, para como armonizar esta carta, para mostrar su pensamiento. Una de ellas es San Juan de la Cruz, que es su maestro espiritual. Otra es de la imitación de Cristo, que Teresita se sabía casi de memoria. Muchos de sus capítulos se los sabían entero de memoria, los podía recitar, porque desde muy chiquita leyó la imitación de Cristo. Así que está muy influenciada por la espiritualidad contenida en la invitación de Cristo, y otra de ellas es de su madre espiritual, Santa Teresa de Jesús, madre reformadora del Carmelo, que la cita hacia el final. Y todas tienen que ver o con el amor o con el sentido apostólico. Entonces vamos a ir poco a poco viendo estas frases que Teresita recupera en esta carta y vamos a ver cómo ella empieza a aplicar. Y la primera de estas es San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz, con esta bellísima expresión que tiene en el Cántico Espiritual, donde reprocha el excesivo activismo de muchos predicadores dentro de la iglesia, su excesivo como volcarse sobre lo exterior, sobre la obra exterior, y olvidándose de alimentar la vida escondida y de fomentar la unión con Dios en la oración. Parece contraintuitivo que esto pueda ser aplicado a la obra apostólica, pero ahorita vamos a ver cómo Teresita lo hace. Y la frase de San Juan de la Cruz es: el movimiento de puro amor le es más útil a la iglesia que todas las demás obras juntas. Entonces usted reprocha a San Juan de la Cruz en el que dice, bueno, para ser apostolado, recordemos que apostolado, como nos recuerda el Vaticano II, es la dilatación, toda actividad que esté directamente es orientada a la dilatación del reino de Cristo, a la dilatación del reino de Cristo en todos los niveles, empezando por el corazón humano hasta el ámbito social, hasta el ámbito más comunitario, podríamos decir. Eso es apostolado. Pero el apostolado tiene que estar informado por la caridad. Por eso el reproche de San Juan de la Cruz para Teresita le ayuda a perfilar de manera adecuada lo que es apostolado. No consiste en obras, no consiste en obras, sino en amor. Consiste en amor. El amor, que evidentemente también esto está en Santa Teresa de Jesús, se manifiesta en las obras, se manifiesta en las obras. Pero lo importante es este puro amor, porque este puro amor le es más útil a la iglesia que todas las obras que podríamos hacer de apostolado juntas. Si no están informadas por la caridad, en realidad no son apostólicas, es mero activismo y incluso podría dañar la iglesia. Entonces, el principio fundamental del apostolado en Teresita, de la misión de la iglesia, es el puro amor ejercido respecto al Señor, amar al Señor. Aquí está un poco también el sentido del título de esta charla, que es una frase de Teresita en otra carta, pero que va definiendo en esta, que es
al amor a Jesús, porque para Teresita es muy importante no solamente tener la idea de Dios, sino del Verbo encarnado que manifiesta a Dios, y por eso constantemente en sus obras no habla como por ejemplo San Juan de la Cruz del amado o del querido o del siervo vulnerado o figuras para hablar, sino que explícitamente dice Jesús. Es muy importante para Teresita llamar al Señor por su nombre, como cuando Él vino a la tierra, Jesús. Entonces el amor a Jesús, amar a Jesús, y ese amor se manifiesta en el deseo de hacerla amar, que ya es misión. Lo vamos a ir viendo con las demás frases que recupera. Y aquí, como les digo, es la cita de la imitación de Cristo, esta obra que Teresita casi se sabía toda de memoria y que le gustaba recitar constantemente y que él nunca, nunca abandonó. Es una de las fuentes centrales de su espiritualidad desde muy pequeña. Y esta cita la recupera respecto al padre que le cuenta que había peligrado, había estado a punto de morir en el naufragio cuando llega a Japón para hacer la misión. Y le dice Teresita a este padre, al padre Roland, cuando el sufrimiento te parezca dulce y lo ames por amor a Jesucristo, habrás hallado el paraíso en la tierra. En el centro de la frase anterior estaba el amor a Jesús, que le es más útil a la iglesia, le es más apostólico. Y en el centro de esta frase está el sufrimiento, como haciéndonos ver que, como resaltando un poco que la obra apostólica en la iglesia, la obra misionera, disculpen si estoy usando como sinónimos estas palabras, podríamos hacer una clarificación después en otro momento, pero por ahora vamos a utilizarlas como sinónimos apostolado y misión. Pero eh, si el centro de la anterior frase era que el amor es la fuerza apostólica, el amar a Jesús, ahora el sufrimiento es la forma que toma la misión, el apostolado en el mundo. ¿Por qué? Porque el mundo en general se resiste, se resiste a la predicación, se resiste a la llamada. Y por lo tanto, para llevarlo al Señor, habrá que sufrir, habrá que servir al mundo, habrá que hacerse pequeño respecto al mundo, habrá que mm, vaciarse, kenosis, la de San Pablo, de Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios, al contrario, se despojó de sí mismo, tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos, y se vació de tal manera que aceptó la muerte y una muerte de cruz. Y ahí está todo el pensamiento paulino respecto incluso a la obra de la salvación de los hombres, que se va expandiendo por medio de la misión. Entonces, Teresita recupera esta frase de la imitación de Cristo para decir, es que el sufrimiento es el sello de que de hecho estás amando a Jesús cuando lo aceptas. Y cuando lo aceptas por amor a Jesús, te parece incluso dulce y por esa dulzura del sufrimiento padecido por amor a Jesús, has hallado el paraíso en la tierra. Y comenta esta frase Teresita y dice, este es el paraíso del misionero y de la carmelita. Tanto la carmelita, su labor principal, su misión dentro de la iglesia es la oración y el sufrimiento, amor y sufrimiento, como del misionero es amor y sufrimiento. Aquí entonces estamos en algo muy importante respecto al pensamiento de Teresita sobre la misión, que justo el paraíso del misionero es el sufrimiento por amor a Jesús, cuando el sufrimiento parece dulce y lo amemos por amor a Jesús, hemos hallado el paraíso en la tierra. Y esto también motiva mucho porque evidentemente la labor misionera es espectacular, es bellísima y el Señor da grandes dones a través de ella, pero también es cansada, también fatiga, también implica el esfuerzo, implica la contradicción, implica hacerte adversario muchas veces, implica la paciencia en aceptar que el anuncio no es acogido de manera inmediata, sino hay que trabajar constantemente, hay que acercarse y hay que sufrir, hay que sufrir. Entonces Teresita recupera y dice, amor en la anterior, sufrimiento, sufrimiento también, acoger el sufrimiento por amor a Jesús.
Y aquí hay un tema importante porque Ana de Gonzaga, recordemos, la vida de Teresita en el Carmelo se estuvo marcada por dos prioratos, que dos madres fueron prioras durante el momento de Teresita, que entró desde el Carmelo hasta que murió. Cuando entró Ana de Gonzaga, que al principio era como estricta con Teresita, y ya reconoce que eso la ayudó en su vida espiritual. Después fue su hermana mayor, Inés de Jesús, Paulina en nombre de pila. Inés de Jesús estuvo también como priora mientras Teresita estaba allí en el Carmelo, y allí es donde Teresita como floreció espiritualmente, porque evidentemente su hermana permitía que esta espiritualidad que se estaba gestando por medio de Santa Teresita, pues fuera cada vez expandiéndose más, le dio muchísima libertad, aunque su hermana era un poco más hogareña, le gustaba más como la vida claustral, como como el seguir el régimen del Carmelo, como es que se preocupaba mucho de eso, porque así estaba acostumbrado desde pequeña. Y después vuelve la madre Ana de Gonzaga al priorato, después de este periodo de la madre Inés. Y Ana de Gonzaga tenía un sentido muy, muy misionero. Ella desde que era joven, desde que había entrado al Carmelo, quería irse de misión como fundación del Carmelo en Japón, en Saigón, que después se funda, pero ella no va porque tenía que hacer un proceso de discernimiento, pero siempre tuvo este como impulso apostólico como carmelita, no como otra cosa, sino era fundar el Carmelo para ir allí a orar y sufrir. Esa es la idea de la Madrana de Gonzaga, que Teresita recupera y que hace suya, porque encuentra mucho eco en lo que ella deseaba. Cuando Ana de Gonzaga, porque después la hizo como una de sus manos derechas, le hizo maestra de novicias a Teresita. Ana de Gonzaga le pide esta labor por la profundidad que tiene Teresita en su enseñanza, pero acoge con mucha fuerza este espíritu apostólico de su madre priora. Entonces le dice, así como mi madre quería ir, dice, a veces los deseos de la madre se cumplen en la hija. Y dice, y por eso no me sorprendería ir yo a la Ribera Infiel, se repite a Saigón, al Carmelo que está en fundación, a orar y a sufrir. Y de nuevo, aquí está de nuevo recuperado las dos dimensiones de la misión que ya hemos visto, que es el amor que se ejerce en la oración, que se fecunda en la oración, el amor a Jesús, y a sufrir, haciéndole amar a Jesús. La oración está en amar a Jesús y sufrir, hacerlo amar, porque es la forma por la estructura del mundo, por la estructura de pecado que hay en el mundo, en la que el Señor en la que podemos hacer amar al Señor, no de manera generalizada tal vez, pero sí casi de manera ordinaria. Por eso el Señor sufrió en la cruz. Entonces, aquí también Teresita muestra un- una concepción clara de lo que ella entiende por misión, la nitidez también de lo que implica y la asunción de esto, de este celo apostólico, desde su vocación carmelitana, desde su vocación de monja carmelita. Entonces tampoco es que Teresita destruya los órdenes y diga, no, pues todos hay que volcar, no, no, no. Ella dice, es que en realidad todos hay que asumir el espíritu apostólico desde nuestra vocación. Y aquí está como una enseñanza clara que también recupera mucho Apostólica Nactositaten, que habla sobre el apostolado de los laicos. Hay una conciencia clara de que sea como sea tu vocación, sea en la vida contemplativa, sea en la vida activa, sea en la vida apostólica propiamente, todo tiene que tener la forma apostólica, todo es apostolado, porque todo debe estar orientado a hacer crecer el reino de Cristo en el corazón y en la vida pública también. Aquí hay como una conexión profunda de todas las dimensiones humanas que necesitan ser como transfiguradas por Jesús, por su reino. Entonces, aquí Teresita asume también desde su propio estado de vida, desde su vocación particular, la forma apostólica que toda la Iglesia lleva inscrita, como también Agentes del Vaticano II dice, es esencialmente misionera la Iglesia, es esencialmente misionera. Toda su actividad se volca en hacer amar a Jesús. Teresita aquí, amándolo, amándolo. Entonces, aquí tenemos también esta frase misma de Teresita.
Y aquí también otra frase directa de Teresita directamente es donde ella, evidentemente, estamos en el ámbito de la doctrinita. La doctrinita es, como le llamaba su hermana María del Sagrado Corazón, también monja carmelita, era esta enseñanza sobre la confianza de Dios, de vivir siempre como los pequeños de Dios, como un niño frente a Dios, como lo podemos recordar incluso en las últimas lecturas de la liturgia, vivir como niños frente a Dios. Y es como siempre, siempre, siempre arrojarse con determinación y con espíritu filial a los brazos del Señor, sea cual sea mi situación. Incluso si estoy en pecado, de hecho, la única posibilidad de salir del pecado es de nuevo arrojarte con confianza a los brazos del Señor, con confianza filial. Entonces, aquí está en el centro de su doctrinita y por lo tanto uno de los principios fundamentales de la espiritualidad teresiana es la gracia, el primado de la gracia, que recupera mucho el Papa Francisco en su magisterio. El primado de la gracia es Jesús que se nos da y solamente porque Jesús se nos da, podemos responderle. Y todo lo que el Señor da es gracia y es inmerecida. Todo es como el principio fundamental de esta espiritualidad que nos dice también mucho a nosotros, porque aquí Teresita dice, Jesús no tiene necesidad de nadie para cumplir su obra, y si me aceptase sería por pura bondad. Es decir, también aquí mata un poco esta concepción un poco eh, medio activista de la misión, en la que se concibe, como también lo ha recalcado Papa Francisco, a la Iglesia como una gran ONG llamada a hacer grandes acciones sociales en pro de la cultura y de la política y de la misma organización social, del mejoramiento de las condiciones de la civilización. Y la Iglesia hace eso, evidentemente, pero no es el sentido, no lo hace por un sentido meramente social, cultural, político, o de progreso humano, de civilización, de civismo. Lo hace con un nivel más profundo de manifestar a Jesús, manifestar al Salvador, para que todos lo amemos. Entonces, Teresita decía, es que Jesús puede hacer eso por sí mismo. Él cuando se manifiesta, Él es el sumamente amable. Y yo lo amo también por gracia de Él. No tiene necesidad. Pero si me aceptara, sería una obra también de su bondad, sería una obra de su bondad. Entonces, es la concepción de que la misión también es un don. Es como, podríamos llamar esto un capítulo más sobre la misión, que le podríamos titular La gratuidad de la misión. La misión es gratuita en el sentido que se me da como don. Esto es mi misión apostólico, mi labor misionera, mi labor apostólica, es un don del Señor y yo lo tengo que agradecer constantemente. Y cuando se elimina este nivel de la gratuidad de la misión, es donde se empieza a apagar un poco el fervor. Porque cuando yo recibo este don grandísimo, que es el que el Señor me permita colaborar con la expansión de su reino, es donde mi alma se llena de un cántico de gratitud al Señor. Le agradezco al Señor que por su bondad me haya permitido colaborar con Él en la expansión de su reino en este mundo, que lo necesita, que lo necesita. Entonces aquí también esto evita un poco, como les decía, estas actitudes de solo actividad. Hay que hacer, hay que hacer, hay que hacer, hay que hacer. Y, de nuevo, recuerda San Juan de la Cruz, más te valdría el puro amor, que todas esas obras que quieras hacer. Le serviría más a la iglesia tu puro amor, que se manifiesta en las obras, es cierto, pero cuya fuente de fecundidad está en ese puro amor. Y de nuevo, aquí recordar que esto es don de Dios, esto es gratuito, esto es un regalo. Esto me hace constantemente estar agradeciendo al Señor y por tanto volviendo a Él. Y volviendo a Él, soy capaz de expandirme en misión, en misión. Entonces aquí también es muy importante en la carta porque este padre Roland, que ya está en la misión, Teresita les recuerda que es un don, ese es un don del Señor, custódialo con gratitud, y vuelve de nuevo a la fuente que te permite colaborar con Él
en la expansión de su reino. Y finalmente, aquí es ya una recuperación de la doctora mística, de la reformadora del Carmelo, Santa Teresa de Jesús. Y Teresita ya está a punto de terminar su carta. Como les digo, está llena de presentimiento de muerte. Teresita ya sabe que va a morir. Ella dice, sé que Jesús ya me va a llevar pronto, sé que Jesús va a venir a visitarme y me va a llevar a las riberas eternas, como ella le llamaba al cielo. Dice, ya estoy preparada, deseo irme con el Señor. Entonces, sin embargo, Teresita sigue teniendo el mismo deseo de misión. Es decir, hay como una reconfiguración de lo que significa el cielo para Teresita, porque ya no solamente, y esto lo recupera de la tradición del Carmelo. Aquí es importante porque evidentemente puede haber otras tradiciones que también puedan manifestar esto, pero Teresita lo recupera directamente del Carmelo y sobre todo de Santa Teresa de Jesús. Entonces es muy importante esto porque muchas veces tiene como a los místicos como una esfera muy muy, 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 como muy de lado dentro de la iglesia, como si aquí estuvieran los misioneros y acá la mística. La mística es para los que les gusta quedarse en éxtasis durante sus tiempos de oración. Pero en realidad, como nos muestra los doctores del Carmelo, la mística, la experiencia profunda de Jesús, la unión con Él, se hace siempre misión y siempre provoca celo apostólico, siempre provoca celo apostólico. Esto es de la tradición carmelitana. Entonces, aquí Teresita le dice al sacerdote su presentimiento de muerte y sin embargo le dice, pero no crea hermano, porque le dice hermano al sacerdote, le dice, no crea hermano que yo deseo irme con Jesús para ya descansar, para ya olvidarme de todo eso de la tierra, como era una concepción muy común en su tiempo del cielo, después de la fatiga, ya descansar. Recordemos también el muero porque no muero de tanto de Teresa de Jesús como de Juan de la Cruz. El muero porque no muero, ya descansar, ya por fin estar contigo. Y Teresita más bien dice, no, 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 yo deseo ir al cielo. En primer lugar, lo deseo porque he concebido que eso es la voluntad de Dios y solo deseo la voluntad de Dios, pero también porque sé que ahí podré hacer más bien del que hago ahora, porque continuaré, y esto lo recupera de la carta que le había enviado al seminarista, lo que siempre he deseado hacer en la tierra, amar a Jesús y hacerle amar. Es decir, Teresita en el cielo seguirá siendo misionera, porque en la tierra quiso amar a Jesús y hacerle amar, y en el cielo también amará a Jesús y lo hará amar por medio de la misión. Y esto es comunión de los santos. Los santos ya no están alejados de nosotros, sino nos acompañan en el camino. Y por eso hay el deseo más intenso de Teresita de derramar flores cuando ya esté en el cielo. Quiero pasar mi cielo, es decir, ya mi presencia gozante, beatífica de Dios en la eternidad. Quiero pasar mi cielo haciendo el bien sobre la tierra, derramando flores, haciendo amar a Jesús, siendo misionera. Dice, incluso más, cuando yo muera, ya no estaré limitada por las condiciones de espacio y el tiempo, sino que estaré con usted al frente en su misma misión. Es decir, también yo lo acompañé en sus fatigas, yo lo aliviaré en sus cansancios, lo protegeré de las adversidades, estaré allí. Entonces, Teresita también una concepción bellísima del cielo, muy, muy fraterna incluso, muy cristiana además. No va al cielo a descansar, sino a continuar su misión, a continuar su misión. Entonces, este deseo de la misión se recarga mucho en esta carta. Sabe que es débil y que pronto va a morir, pero a pesar de eso, tiene sed de la salvación de las almas. Entonces, cuando está en esto y le dice al sacerdote, pero usted, padre, cuando yo muera, por favor, no pida que yo salga del purgatorio. No, que esa no sea su oración, no pida por el refrigerio de mi alma, porque ya yo sea sacada del purgatorio y llevada a la presencia de Dios. No, no, no. Dice Teresita, más bien pida eh, que yo siga haciendo amar a Jesús. Y aquí, por eso recupera esta frase de Teresa de Jesús. Cuando Santa Teresa de Jesús, cuando las monjas le pedían a Santa Teresa que rogasen
por ellas cuando murieran, para que no sufrieran tanto tiempo las penas del purgatorio. Teresa, recordemos que Teresa de Jesús tiene un carácter fuerte, es reformadora, es madre fundadora, entonces tiene un carácter fuerte. Santa Teresa se quedaba extraña y decía, ¿qué me importa a mí estar hasta el fin del mundo en el purgatorio si con mis oraciones salvo a una sola alma? Esto es impresionante, y esto dice Teresita, estas palabras hayan eco en mi corazón, porque quisiera salvar a las almas, olvidarme por ellas de mí misma, y quisiera salvarlas aún después de mi muerte. Y esto es lo que a ella le ha motivado profundamente, ha hallado eco en su corazón. Entonces, aquí hay una noción también muy apostólica de toda la vida cristiana, incluso después de la muerte. Ya Teresita capta el nivel de renuncia, de negación de sí misma que tenía Teresa de Jesús, su madre reformadora, y como ella tiene el alma apostólica, dice, eso yo con mi corazón y yo lo quiero también. Quiero, por salvar a las almas, olvidarme de mí misma por ellas. Y quisiera salvarla aún después de mi muerte. Y si eso implica, de hecho, irme al purgatorio, fiat voluntas tua, Señor. Hágase tu voluntad. Si incluso como Teresa, si yo estoy en el purgatorio hasta el fin del mundo, si con eso logro salvar una sola alma, acojo. Entonces aquí hay también otro rasgo fundamental, el amor a Jesús, la acogida del sufrimiento por amor a Él, como lo hemos visto, el tener el sentido de que eso ha sido un don, es como desplazar del centro de la misión, yo el misionero, y ponerlo en Jesús. Ya no soy yo el que importa, es Jesús y aquellos que ama a Jesús, aquellos que quiere salvar a Jesús. Entonces es otro principio fundamental en la misión, olvidarse de sí mismo por amor a Jesús. Eso es muy importante dentro de la espiritualidad apostólica de Santa Teresita del Niño Jesús, y es lo que nos quiere legar a nosotros. Por eso le dice al Padre con lo que ya les platiqué de esta parte de que no rece porque que salga pronto del purgatorio, sino más bien le dice, Padre, usted no haga esa oración, sino que pida a Dios esto por mí. Dios mío, permite a mi hermana que siga haciéndote amar. Y esto es Teresita, eso es Teresita, olvidándose de sí misma, Dios mío, permite a mi hermana que sigas haciéndote amar como tú quieras. Si es en el purgatorio, bendito sea Dios. Y con eso una sola alma lo ama más, o lo ama y se salva, ya su vida tiene sentido en esa misión que el Señor le encomienda. Entonces, imaginen, esto es bellísimo. Yo me pongo a pensar mucho sobre mi propia vida, mi propia consagración como cruzada de Cristo Rey. Digo, esto motiva bastante porque ya no importan las circunstancias, ya no importa el estado de mi vida, no importan las adversidades ni las tentaciones, incluso mis propias fallas. Eh, mi- el deseo que debe surgir en cada uno de nosotros es pedirle a Jesús, pedirle al Señor que nos permita hacerlo amar, a pesar de toda circunstancia. Dios mío, permítenos que podamos seguir haciéndote amar. Y por eso allí está, amar a Jesús y hacerlo amar. Y aquí para ir concluyendo con este pequeño espacio de meditación, quisiera solamente hacer un match de esto que yo les he expuesto con aquello que Teresita ya escribió en el manuscrito C de la historia de un alma, y con lo que ya, con el título ya, con el título de esta pequeña meditación, que es amar a Jesús y hacerlo amar, recuperado de la carta que le envía, como les decía, al seminarista Bellier, que está a punto de ser ordenado. Dice, esto es lo que yo espero en el cielo, seguir haciendo aquello que deseaba en la tierra, amar a Jesús y hacerlo amar. Entonces, solo para complementar,
Teresita, no, según los estudiosos de Teresita, y según los testimonios de la época, Teresita no sabía muy bien qué iba a hacer el manuscrito C. El manuscrito ya se lo pide la madre Ana de Gonzaga para que Teresita termine de perfilar su doctrinita. La primera parte son los recuerdos de su infancia, manuscrito A. Manuscrito B es la enseñanza sobre el abandono, sobre la pequeñez, sobre, a pesar de todo, lanzarse con confianza a los brazos de Jesús. Es una parte bellísima este manuscrito, pero el manuscrito C es ya la perfilación definitiva de su doctrina, y Teresita ya estaba muy enferma, escribía a ratos, la fiebre la consumía, entonces escribía de manera apresurada también porque quería terminar este manuscrito de manera muy bonita, con una alusión a María Magdalena y con una constatación de su doctrina que dice: si yo tuviera conciencia de los peores pecados del mundo, aún así yo seguiría aventándome con confianza a los brazos de Jesús. Entonces, así termina el manuscrito, es muy, muy bella, pero previo a eso, Teresita no sabía, ella quería hacer varias cosas sobre de este manuscrito C. Uno de sus primeros proyectos era comentar una parte del Cantar de los Cantares, como la tradición del Carmen lo había hecho. Teresa de Jesús tiene su comentario del Cantar de los Cantares. San Juan de la Cruz tiene su comentario poético, que es el Cántico Espiritual. Es un comentario poético extenso al Cantar de los Cantares. Teresita también quería comentar el Cantar de los Cantares. Es un texto central en la tradición mística de la Iglesia, donde se ve como este diálogo del esposo Cristo con la esposa Iglesia. Entonces Teresita quería hacer eso, pero después se dio cuenta de que también quería hablar de la caridad fraterna. Para ella era muy importante porque ella decía, su madurez espiritual de hecho consiste en que comprendió que la manera definitiva de amar a Dios era teniendo caridad fraterna. Era el sello definitivo de mi amor a Dios, era la caridad fraterna. Entonces, Teresita parece que está en una disputa, y como ella es radical y acoge siempre todo, siempre desde muy pequeña decía: yo lo escojo todo, y siempre ha sido como el distintivo de su vida, escogerlo todo, y muy en la tradición del Carmelo, por ejemplo, en la oración del alma enamorada de San Juan de la Cruz, de míos son los cielos, mía la tierra, los pecadores son míos, los justos son míos, la madre de Dios es mía, y Dios mismo es mío, porque Cristo es mío y todo para mí. Esa tradición de escogerlo todo, de acogerlo todo, muy propia de estos doctores. Pues Teresita también la hija inscrita desde muy pequeña, y dice: ¿por qué no ambas? No solamente comentar una parte del cántico, sino también, y no solo hacer algo de caridad fraterna, sino haré ambas. Entonces empieza comentando un versículo del Cantar de los Cantares, en los que ella entiende ya definitivamente su doctrina. Y este es la parte ya manuscrito C, y este verso es: llévame en pos de ti, corramos, que es la primera de los primeros versículos del Cantar de los Cantares, que recordemos que inicia: que me bese con los besos de su boca, mejor que el vino son tus favores, son tus sabores. Y ya habla de los perfumes y dice: llévame en pos de ti, corramos. Llévame en pos de ti, corramos. Es lo que dice la amada al amado, lo que dice la esposa al esposo, y es lo que dice Teresita, lo que dice la iglesia a Cristo. Porque aquí hay algo muy importante. El llévame en pos de ti está em, en singular. Llévame a mí, es decir, quiero amarte, Jesús, amar a Jesús. Llévame en pos de ti, que yo siempre te siga, que siempre siga tus huellas, sea discípula, sea discípula. Y aquí también muy en consonancia con el Papa Francisco: discípulos, y después misioneros, que es la siguiente parte. Pero llévame en pos de ti, quiero amarte, tú atráeme, porque sabes que, Teresita, que esto es un don. Atráeme, como decía el mismo Señor: cuando sea levantado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Tú mismo atráeme. Entonces dice: llévame en pos de ti, corramos. Y aquí Teresita hace hincapié en el plural: corramos. Y ella lo toma en futuro, de hecho: correremos. Y evidentemente aquí pueden haber muchas exégesis y decir: no, pues tal vez que el amado diga al amado: lleva en pos de ti, y que diga después: corramos.
a lo mejor quiere decir que los dos juntos van a correr, pero Teresita lo aplica con esta hermenéutica de la caridad, esta interpretación de la caridad fraterna, y dice que el corramos está referido a todos aquellos que Teresita ama, que son todos aquellos que Jesús ama, porque Teresita cogió todo lo de Jesús. Dice, ese es mi tesoro, el tesoro son las almas que yo amo, que son todas las que tú amas, Jesús. Y por lo tanto, cuando yo te digo, llévame en pos de ti, y si bien te pido que me hagas amarte, al mismo tiempo con el corramos estoy diciendo que lo hagas también que ellos te amen. Y ya no necesito explicitar más. Con el simple hecho de que yo sea arrastrada en pos de ti, llevaré conmigo también arrastrando a todos aquellos que amo. Esto es ya ya es como el centro de esta meditación. El nodo que une mi amor a Jesús y la misión es el amor a aquellos a los que predico a Jesús, a aquellos con los que me relaciono. Él es el puro amor del que habla San Juan de la Cruz, que hace más bien a la iglesia que todas las demás obras juntas. El puro amor que tengo a todos aquellos con los que me relaciono es lo que hace que ellos también vengan arrastrados cuando yo soy arrastrado, cuando soy llevado en pos de Jesús. Cuando yo soy llevado en pos de Jesús y amo a aquellos con los que me relaciono en mi apostolado, incluso a todo el mundo, esto ya tiene dimensiones universales en la iglesia, llevo también arrastrando a ellos en pos de Jesús. Entonces aquí está, por eso ya la conclusión de esta pequeña meditación, y pidámosle al Señor que cuando pidámosle que sea cual sea nuestra circunstancia, sea vivos, sea muertos, sea en tal estado de vida en otro, sea en cualquier vocación, que siempre nos permita que lo hagamos amar. Y con esa oración del Cantar de los Cantares, llévanos en pos de ti, Señor, llévame en pos de ti, hazme que te siga y corramos, que todos también te sigan, todos aquellos que amo te sigan. Entonces la labor principal del misionero es amar a Jesús y amar a aquellos a los que se dirige la misión, a los que se dirigen la misión, porque solamente así somos capaces de expandir el reino de Cristo. Ese es el no fundamental y es lo que nos enseña Teresita hoy, en su día, el 1 de octubre, que estamos festejando a nuestra patrona también de Cruzada por el Reino, y es lo que también pretendemos hacer en Cruzada por el Reino. Así que si alguno está interesado en integrarse a nuestro grupo, pues puede contactarnos, ponernos en nuestras redes sociales. Igual, nosotros los cruzados aquí en Puebla, estamos en San Bernardino, en nuestra casa de formación. Ahí nos puede también buscar y pues es bienvenido a colaborar con nuestro apostolado de misión. Tenemos también formación cada mes que estará siendo publicada para que ustedes puedan asistir de manera libre, y hacemos una misión también cada mes. Si alguno se quiere sumar, adelante. Vamos a terminar con una oración encomendándonos a Teresita, a nuestra Madre del Cielo, la Virgen de Guadalupe, para que nos permita seguir a Cristo Rey, amándolo y haciéndolo amor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa Teresita del Niño Jesús, ruega por nosotros. Mártires de Cristo Rey, rueguen por nosotros. Santa María de Guadalupe, Reina de México y Emperatriz de América, salva nuestra patria y conserva nuestra fe. Viva Cristo Rey, viva. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.